Hola a todos. Este es el canal de Enciclopedia. El libro que leeremos en este episodio es Lanzar piedras al autobús de Google, cómo el crecimiento se convirtió en enemigo de la prosperidad. Este libro analiza dos preguntas principales: ¿conducirá el crecimiento a una brecha cada vez mayor entre ricos y pobres? ¿Y qué papel juegan el dinero y el capital riesgo en el crecimiento? Veamos primero algunas noticias antiguas. Un día de diciembre de 2013, una docena de residentes de San Francisco con chalecos amarillos se tiraron en la carretera y bloquearon un autobús de Google. También colocaron una bandera en el transbordador de Google que decía: tecnología que gentrifica las ciudades y expulsa a los civiles. Unas semanas más tarde, ocurrió un incidente similar en otra ciudad, Auckland, pero fue más grave. Los manifestantes en Auckland no solo bloquearon un servicio de transporte de Google, sino que también le arrojaron piedras. Aunque no hubo víctimas, los empleados de Google que iban en el coche estaban realmente asustados. La razón directa de los dos incidentes en las noticias es en realidad muy simple: los ingresos de los empleados de Google son demasiado altos y viven en estas ciudades, lo que aumenta directamente los alquileres locales y muchos residentes y pequeñas empresas se ven obligados a alejarse. En otras palabras, aunque el propio Google ha crecido rápidamente, este crecimiento no solo no ha beneficiado a la población local, sino que también se ha visto perjudicado por sus intereses, por lo que están insatisfechos. Entonces, ¿son los empleados de Google beneficiarios del crecimiento de la empresa? Ni. Aunque los empleados de Google tienen ingresos relativamente altos, en realidad ganan dinero duramente ganado y están bajo una gran presión. No solo tienen que trabajar horas extras, sino que la competencia interna es feroz y necesitan aprender constantemente nuevas tecnologías para evitar ser eliminados. Por tanto, no pueden considerarse beneficiarios del crecimiento de la empresa. Se podría decir que los mayores beneficiarios del crecimiento de la empresa deberían ser los inversores y los ejecutivos de la empresa, a quienes se les debería responsabilizar del impacto negativo de Google en el área local. Pero el autor cree que tampoco deberían asumir estas responsabilidades. Estas personas son responsables de las plusvalías y del precio de las acciones de la empresa, y es su responsabilidad promover el crecimiento de la empresa. El autor cree que el problema es que cada uno de nosotros considera el crecimiento como el objetivo principal de la empresa e incluso de toda la sociedad, pero tal vez esta dirección estuvo equivocada desde el principio. El autor llamó a este comportamiento de crecimiento primero crecimiento al estilo de Google. Se refiere a empresas como Google que han salido a bolsa con éxito, o que han recibido capital de riesgo aunque aún no lo han hecho, y, impulsadas por el retorno del capital sobre la inversión, deben considerar el crecimiento como su principal objetivo. Suena un poco complicado, pero el significado es en realidad muy simple. Para decirlo sin rodeos, la empresa recibe dinero de los accionistas o inversores, y los operadores de la empresa están obligados a generar beneficios para los accionistas e inversores, por lo que deben seguir ampliando su escala y adquirir usuarios. El crecimiento y el aumento de los beneficios aumentarán la valoración de la empresa y aportarán mayores rendimientos a los accionistas e inversores. Volvamos a las noticias del transbordador de Google. En el centro del conflicto está la creciente brecha entre ricos y pobres, no solo entre los residentes de San Francisco y los empleados de Google, sino también entre los empleados y los ejecutivos de las empresas. El autor cree que el principal culpable de la brecha entre ricos y pobres es este crecimiento al estilo de Google. Después de escuchar esto, quizás pienses: ¿no es malo el crecimiento? Porque las grandes empresas como Google no solo no son bien recibidas por los locales, sino que también se oponen a ellas e incluso utilizan la fuerza para ahuyentarlas. Esto es lo que trata principalmente este libro. El autor de este libro es Douglas Losikoff, un conocido teórico de los medios que sabe utilizar una perspectiva única para examinar cosas que todo el mundo da por sentado. Ha publicado más de una docena de libros, escrito numerosos artículos críticos y realizado documentales. En este libro, critica el sistema monetario central, el plan de jubilación 401k de Estados Unidos y las redes sociales. Este libro cubre una amplia gama de temas y analiza muchos de los temas más candentes de la actualidad, como la creciente brecha entre ricos y pobres, el desempleo causado por la inteligencia artificial, la falta de protección de la privacidad de los datos de los usuarios, etc. El autor Losikoff considera estos fenómenos aparentemente aislados están conectados por el hilo principal del crecimiento. Él cree que estos problemas surgen porque perseguimos ciegamente el crecimiento de la empresa e ignoramos cosas más importantes como el valor social, el bienestar de los empleados y la ética corporativa. Las opiniones de este libro están en la misma línea que las de otro libro de economía, El capital en el siglo XXI, que presentaré en detalle más adelante. Objetivamente hablando, este libro se diferencia de la mayoría de los libros de economía, no enumera una gran cantidad de datos de investigación ni proporciona un razonamiento lógico riguroso, sino que se centra en la discusión y la crítica y es muy subjetivo.
Cuando leemos este libro, debemos pensar más detenidamente en el punto de vista del autor. Cada capítulo de este libro parece independiente, pero en realidad está estrechamente relacionado. Las opiniones aparentemente dispersas del autor en realidad giran en torno a un núcleo: cuestionar el crecimiento. Después de presentar la información básica de este libro, presentemos en detalle los dos contenidos clave del libro. Primero, ¿conducirá el crecimiento a una brecha cada vez mayor entre ricos y pobres? En segundo lugar, ¿qué papel desempeñan el dinero y el capital de riesgo en el crecimiento? Primera parte. Primero, hablemos del primer punto clave: si el crecimiento conducirá a una brecha cada vez mayor entre ricos y pobres. Acabamos de decir que muchas personas protestaron colectivamente contra la entrada de grandes empresas como Google en sus ciudades. De hecho, para entender la fuente de las opiniones de los ICOP, primero debemos presentar otro libro de economía, El Capital en el siglo XXI, escrito por franceses. El economista Thomas Piketty. Tan pronto como se publicó este libro, que analizaba la cuestión de la desigualdad de la riqueza, inmediatamente suscitó acalorados debates en la comunidad económica mundial. Debido a la predicción pesimista de Piketty, bajo el sistema económico capitalista de libre mercado, la brecha entre ricos y pobres será cada vez más amplia, y no habrá un día en que se revierta. Analizó sistemáticamente los datos económicos de más de 20 países durante los últimos 3 siglos y creía que la razón fundamental de la creciente brecha entre ricos y pobres en la historia es que el retorno de la inversión de riqueza es mayor que la tasa de crecimiento económico. Se predijo que en el siglo XXI la brecha global entre ricos y pobres aumentará y se intensificará aún más. Piketty cree que este tipo de desigualdad está determinada por el mecanismo endógeno del capitalismo, es decir, es innata y no tiene nada que ver con los defectos habituales del mercado. Finalmente, sugirió que el impuesto sobre la renta para las personas con ingresos más altos podría aumentarse al 80%, obligar a los bancos a aumentar la transparencia, aumentar la inflación, etc. Estas sugerencias son, de hecho, diferentes de las opiniones económicas dominantes actuales. Las opiniones del libro del que vamos a hablar en este episodio son consistentes con las opiniones de Piketty. El autor Lossikov cree que la búsqueda irrestricta del crecimiento todavía es apenas aplicable en la era de la economía industrial, pero en la era de la economía digital, la búsqueda ciega del crecimiento no solo no es algo bueno, sino que causará muchos problemas. Lossikov argumentó que si una empresa quiere seguir creciendo, hay dos formas que funcionan mejor. El primero es el valor de sustituir personas por máquinas. Por ejemplo, Foxconn sustituye un gran número de trabajadores por robots para lograr crecimiento maximizando la eficiencia y reduciendo costes. El segundo tipo es obtener ganancias a través del monopolio de la plataforma. Por ejemplo, Amazon logra crecimiento expandiendo continuamente el mercado y controlando el poder de fijación de precios. De hecho, estas dos vías de crecimiento no son nada nuevo, ya existían en la revolución industrial. Lo que ocurre es que en la era digital las máquinas pueden sustituir más puestos de trabajo y las empresas pueden utilizar la tecnología para lograr monopolios más completos. El autor da algunos ejemplos en el libro para demostrar su punto. Echemos un vistazo a estos ejemplos. Primero, veamos cómo las máquinas pueden reemplazar el valor humano en la era digital. Por ejemplo, si un amante de la música quisiera encontrar música nueva en el pasado, podría visitar una tienda de CD y pedirle recomendaciones al dueño de la tienda, o pedir recomendaciones a sus amigos a su alrededor. Pero en la era digital, normalmente abre un sitio web o una aplicación de música y escucha recomendaciones de varias listas populares. Estas listas no las escribe una sola persona, sino que las calculan computadoras mediante algoritmos. Las listas populares suelen utilizar un mecanismo de retroalimentación positiva, es decir, la música con altas tasas de clics se recomendará al principio de la lista. La música que se encuentre en la parte superior puede obtener mayores clics y recomendarse a más personas. Esto tendrá dos efectos. Por un lado, las recomendaciones unificadas de los algoritmos de los sitios web reemplazan las recomendaciones personalizadas de los propietarios de tiendas de CD y amigos. Por otro lado, los álbumes de éxito se venden cada vez mejor, mientras que los álbumes menos conocidos se vuelven aún más impopulares. Esto demuestra que el valor humano está siendo reemplazado lentamente por las máquinas. Otro ejemplo es el software para pedir taxis que muchas personas utilizan a menudo y que aporta comodidad a nuestras vidas. Los pasajeros pueden llamar a un taxi con solo un movimiento de los dedos y los conductores no necesitan estar adscritos a una empresa de taxis, siempre que tengan un coche particular pueden contratar trabajo a través de la aplicación. El autor cree que esto también es el uso de la tecnología para reemplazar las habilidades profesionales humanas.
debido a que los conductores que se registran en el software de llamada de taxis no necesitan recibir capacitación profesional como los taxistas, ni tampoco necesitan estar particularmente familiarizados con las vías urbanas, el umbral profesional es relativamente bajo. Y en el futuro, la tecnología sin conductor será cada vez más madura y todas las plataformas de taxis podrán utilizar automóviles sin conductor, por lo que todos los conductores tendrán que ser despedidos y reemplazados completamente por la tecnología. Al final, la plataforma de taxis se convirtió en la única beneficiaria. Esto demuestra que el valor de las personas se está debilitando lentamente. Luego, echemos un vistazo a cómo las empresas en la era digital dependen de la tecnología para lograr el monopolio. Mucha gente sabe que Amazon era originalmente un sitio web para la compra y venta de libros. En ese momento había varias cadenas de librerías a gran escala en Estados Unidos, que competían entre sí y no tomaban a Amazon en absoluto. Sin embargo, los tipos de libros que el sitio web puede acomodar van mucho más allá de lo que las librerías fuera de línea pueden igualar. Ya sea que sea una editorial grande o pequeña, todos los libros compiten de manera justa en Amazon. Al mismo tiempo, Amazon utiliza medios técnicos para proporcionar búsqueda, clasificación, recomendación, ranking y otros servicios, ganando así un gran número de consumidores. Y él mismo se ha convertido gradualmente en el mayor vendedor de libros de Estados Unidos. Miren esas cadenas de librerías, o han quebrado o están funcionando mal, no son rival para Amazon. Ahora, Amazon ha logrado un monopolio en la industria editorial estadounidense. Sin embargo, para obtener más ventas y mayores ganancias, Amazon exige a los editores y autores que respeten sus propios términos y precios, por un lado, y, por otro, utiliza sus ventajas en la industria editorial para expandir su negocio a otros áreas como imprentas, publicaciones, libros electrónicos, lectores, etc. para fortalecer aún más su posición de monopolio. El autor cree que las empresas de tecnología como Amazon saben monopolizar mejor y son más destructivas que las empresas tradicionales. En general, ya sea que las máquinas reemplacen a las personas o al monopolio de las grandes empresas, están ampliando rápidamente la brecha entre ricos y pobres. En conclusión, esto no hace más que confirmar el punto de vista de Piketty: en el futuro, realmente avanzaremos hacia una situación en la que los ricos se harán más ricos y los pobres se harán más pobres. Sin embargo, también hay voces diferentes en el mundo académico. Por ejemplo, el famoso economista Mankip cree que los resultados de la investigación de Piketty son problemáticos porque ignora el papel del gobierno. El gobierno proporcionará desgravaciones fiscales o diversos subsidios a las familias de bajos ingresos. Si se incluyen estos, dejando a otros países a un lado, al menos la brecha entre ricos y pobres en Estados Unidos se está reduciendo. Por lo tanto, existe controversia en los círculos académicos sobre si la brecha entre ricos y pobres se intensificará en el futuro. Además, algunas de las opiniones del autor Lossikov también son cuestionables y las analizaremos en detalle más adelante. Resumamos brevemente el primer punto clave. Lossikov cree que en la era digital las empresas pueden sustituir el valor de más personas por máquinas y establecer mejor posiciones de monopolio. A través de estos dos métodos, las empresas logran un rápido crecimiento, pero la mayoría de las ganancias las obtienen los monopolios y los operadores de estas empresas. Es difícil para la gente común obtener algún beneficio del crecimiento. El resultado final es que la brecha entre ricos y pobres en la sociedad es cada vez más grave. La segunda parte. Después de hablar de los peligros del crecimiento al estilo de Google, pasemos al segundo punto clave. ¿Qué papel juegan el dinero y el capital riesgo en el crecimiento? Cuando casi todas las empresas formulan su plan anual, deben fijar un objetivo para la tasa de crecimiento del próximo año. Si un determinado departamento logra sus objetivos de crecimiento, los empleados que más hayan contribuido podrán recibir ascensos y aumentos salariales, y otros también podrán recibir bonificaciones de fin de año. Por el contrario, si un departamento no logra sus objetivos durante varios años consecutivos, es posible que no solo sea necesario reemplazar al líder del departamento, sino que también sea necesario despedir a todo el departamento. Según nuestra experiencia, una empresa sana debería crecer de manera constante. Si una empresa deja de crecer, algo anda mal. Por ejemplo, los productos carecen de innovación, el marketing no es lo suficientemente preciso, la gestión es deficiente, etc. Pero Lossikov cree que una empresa sana puede mantener el desarrollo a una escala adecuada. Es decir, puedes perseguir el crecimiento, pero no seas demasiado deliberado. El crecimiento no debe ser un objetivo perseguido por una empresa, sino un subproducto de su sano desarrollo. Entonces, ¿por qué seguimos buscando el crecimiento? Porque las empresas tienen que crecer, impulsadas por los intereses y el rendimiento de las inversiones. El punto de vista de Lossikov es en realidad una crítica al sistema monetario y al capital riesgo. Lossikov cuenta en su libro La historia de la evolución del sistema monetario europeo,
Hablemos brevemente de ello. Durante el Imperio Romano, la forma monetaria más importante eran las monedas de metales preciosos. A finales de la Edad Media, los mercados surgieron gradualmente y cada vez más personas comenzaron a intercambiar cereales, artesanías, especias y otros productos básicos en los mercados. En ese momento, la gente descubrió que las monedas de metales preciosos ya no eran suficientes, por lo que algunos empresarios inteligentes inventaron varias monedas locales. Como sugiere el nombre, la moneda local solo puede circular dentro de un área geográfica relativamente pequeña, como una ciudad. Aunque esta moneda no es emitida por el Estado, aún puede utilizarse como medio de cambio, basándose principalmente en la confianza entre las personas. De esta manera, con la circulación de varias monedas locales, el comercio se volvió cada vez más próspero, lo que generó un problema: la gente común se hizo cada vez más rica a través de los negocios, pero la aristocracia no pudo beneficiarse de la prosperidad del comercio. Por lo tanto, para consolidar su estatus, los monarcas de varios países declararon que las monedas locales eran ilegales y debían utilizar monedas emitidas uniformemente por el país, y nació la moneda central. En ese momento, la moneda local en manos de los comerciantes perdió su valor y no pudieron ganar suficiente moneda nueva en un corto periodo de tiempo. Si necesita efectivo para comprar suministros, primero debe pedir prestado dinero al tesoro y devolverlo con intereses en el momento especificado. En este caso, el empresario tiene que trabajar duro para ganar dinero y utilizar las ganancias para pagar los intereses. Por el contrario, la clase dominante no tiene que hacer nada y puede lograr un crecimiento de la riqueza basándose en los intereses. Losikov cree que los sistemas monetarios actuales de varios países también son opresivos por naturaleza. Los bancos y los ricos pueden aumentar su riqueza mediante los intereses, pero las empresas y la gente corriente tienen que trabajar duro para ganar dinero y pagar los intereses. Esta afirmación es muy incendiaria y representa la voz de algunas personas, pero si lo pensamos detenidamente, encontraremos varios problemas. En primer lugar, como institución financiera, un banco también necesita obtener beneficios. Los bancos tienen costos operativos como mano de obra, sucursales e intereses de depósito. Es una práctica comercial razonable cobrar un cierto interés al prestar dinero. En segundo lugar, ¿por qué pedimos dinero prestado aunque sabemos que el préstamo tiene intereses? Porque juzgamos que mientras podamos aprovechar al máximo el dinero, los beneficios que obtendremos serán mayores que el coste de pagar intereses. Esto es válido para préstamos para estudiantes, préstamos para vivienda, préstamos comerciales, etc. Este dinero puede alcanzar el máximo valor en manos del prestatario, desde una perspectiva macro, logra una asignación efectiva del dinero. Finalmente, la razón principal por la que utilizamos moneda emitida a nivel nacional es que facilita enormemente las transacciones. Si no existe una moneda común, cada vez que una empresa va a una ciudad a hacer negocios, primero debe cambiarla por la moneda de esa ciudad. ¿Cómo puede funcionar eficientemente la economía? Volvamos a hablar de capital riesgo. Cuando Losikov habló de capital de riesgo, utilizó un nuevo término llamado inversión en gamificación. El autor utiliza esta palabra para expresar que el capital riesgo es a veces como un juego de apuestas con altos riesgos. Si los inversores quieren obtener rentabilidad, la mejor manera no es cotizar la empresa y obtener dividendos, sino primero dejar que la empresa crezca rápidamente y luego encontrar un comprador que venda las acciones que tienen en sus manos a un precio alto. Por lo tanto, los inversores a menudo no se preocupan por el desarrollo a largo plazo de la empresa y solo se centran en los intereses a corto plazo. El libro da algunos ejemplos de esto. Por ejemplo, hay una nueva empresa de juegos en Estados Unidos que sigue el consejo de un consultor de capital de riesgo y planea desarrollar un juego social para dispositivos móviles. Poco después, la empresa lanzó Draw Something, un juego social gratuito. El juego rápidamente se hizo popular y en un mes tenía un promedio de 15 millones de usuarios activos diarios. Pero el fundador de la empresa no sabía cómo evolucionar a continuación, por lo que decidió poner la empresa a la venta. Eran finales de 2011, y Facebook y Twitter se estaban preparando para salir a bolsa. Otra empresa social móvil, Zynga Company, acababa de completar su cotización y se estaba preparando para entrar en el mercado de los juegos sociales móviles. Las dos empresas se llevaron bien de inmediato, y en marzo de 2012, Zynga gastó más de $200 millones para adquirir la empresa de juegos. Pero apenas un mes después, el número de usuarios activos diarios de este juego se redujo en un tercio. Un año después, Zynga Company cerró por completo el departamento de juegos. Para Zynga, su inversión fue sin duda un fracaso. Pero para los fundadores e inversores de las empresas de juegos, han sido un gran éxito. Este ejemplo es muy consistente con lo que el autor llama inversión gamificada: hay ganadores y perdedores en el juego, y es un juego de suma cero. En el mercado de capital de riesgo, estas historias son ciertamente comunes.
Pero también hay muchos inversores que utilizan su sabiduría, perspicacia y coraje para ayudar a las empresas emergentes potenciales a crecer y ofrecer buenos productos y servicios al público. Puede imaginarse que sin capital de riesgo, los teléfonos inteligentes, las compras en línea y el software de chat podrían no ser populares y nuestras vidas no serían lo que son hoy. Por lo tanto, el problema no es el capital riesgo en sí, sino cómo la gente utiliza la herramienta de inversión. A largo plazo, nadie puede ganar siempre, y los inversores que ríen los últimos son a menudo los inversores con visión de futuro. Resumamos el segundo punto clave. Los ICOP cree que las empresas sanas no necesitan realmente un crecimiento ilimitado, sino que la razón por la que las empresas deben crecer son las exigencias de intereses y retorno de la inversión. Los ICOP considera la moneda como una herramienta para que los ricos extraigan valor y compara el capital de riesgo con un juego de apuestas. Hay algo de verdad en su punto. Pero también debemos ver que las cosas a menudo tienen dos caras, ya sea moneda o capital de riesgo, las ventajas que aportan en realidad superan con creces las desventajas. Ahora, analicemos cuáles son las opiniones del autor Los ICOP que merecen consideración. Como dijimos antes, el autor cree que en el futuro las máquinas reemplazarán a las personas y la tecnología aumentará el monopolio, lo que aumentará la brecha entre ricos y pobres. Tomemos como ejemplo el valor de las máquinas que reemplazan a los humanos. McKinsey Global Institute descubrió que entre 2001 y 2009, el número de empleos transaccionales y de producción en los Estados Unidos, incluidos cajeros bancarios, cajeros, trabajadores calificados, etc., disminuyó en 3,4 millones. Sin embargo, los puestos que valoran la comunicación interpersonal, como médicos y profesores, aumentaron en 4,8 millones. ¿Qué muestra esto? Esto muestra que incluso en un país tecnológicamente avanzado como Estados Unidos, el número de empleos no ha disminuido, sino que la gente simplemente ha migrado de una industria a otra. En lugar de preocuparnos de que las máquinas quiten el trabajo a las personas, deberíamos decir que las máquinas liberan energía física y mental de las personas, permitiéndonos realizar trabajos en los que los humanos son buenos. Al igual que las 3 revoluciones industriales que han ocurrido en la historia de la humanidad, cada vez a algunas personas les preocupaba que provocara un desempleo masivo. Pero los hechos también han demostrado que después de cada mejora industrial no se produjo un desempleo a gran escala, sino que, por el contrario, la economía logró un rápido crecimiento y los empleos de la gente se volvieron más valiosos. Analicemos nuevamente la cuestión del monopolio. La palabra monopolio conlleva una acusación obvia, por lo que ninguna empresa está dispuesta a admitir que tiene un monopolio. A empresas como Amazon y Google normalmente les gusta usar otra palabra para describirse a sí mismas, llamada destrucción creativa. Este es un punto planteado por el famoso economista Schumpeter, que se refiere al fenómeno de un grupo de nuevas empresas con tecnologías o procesos operativos avanzados que reemplazan a las empresas establecidas. Por ejemplo, Amazon reemplazó las librerías tradicionales con el comercio electrónico y Apple reemplazó los teléfonos básicos con teléfonos inteligentes. A los ojos de la mayoría de la gente, esto significa reemplazar las viejas y atrasadas formas comerciales por formas comerciales nuevas y avanzadas, lo cual es una especie de progreso social. No tenemos forma de caracterizar a estas empresas, ya sean monopolios o destrucción creativa. Pero si miramos a empresas como Google desde una perspectiva objetiva, en realidad tienen 2 características en común. En primer lugar, ofrecen mejores productos y servicios al mercado y, finalmente, ocupan el mercado. En segundo lugar, utilizan la tecnología para subvertir la industria original. También tienen ansiedad, les preocupa que surja una nueva forma de tecnología en el futuro y eventualmente los reemplace. En general, los ICOP adopta un enfoque pesimista a la hora de comprender el impacto del crecimiento y las razones detrás de él. Él cree que el crecimiento al estilo de Google debilitará el valor humano, conducirá a monopolios más serios y, en última instancia, conducirá a un aumento de la polarización entre ricos y pobres. Pero otras investigaciones sugieren que, si bien la tecnología puede hacer cada vez más cosas, el desempleo masivo no ha ocurrido y puede que no ocurra en el futuro. Las grandes empresas tecnológicas dominan el mercado ofreciendo mejores productos y servicios, podemos decir que son monopolios o destrucción creativa. Además, los requisitos de intereses del dinero y los requisitos de rendimiento del capital de riesgo obligan a las empresas a seguir creciendo, pero los beneficios que aportan en realidad superan con creces las desventajas. Los bancos prestan dinero a las personas necesitadas y el capital de riesgo ayuda a las empresas emergentes a crecer y desarrollarse, lo que en esencia significa una asignación y un uso más eficiente de los recursos. El famoso maestro de economía Solow planteó una vez esta pregunta al comentar el fenómeno de la diferenciación de la riqueza en el crecimiento económico. Supongamos que hay 2 tipos de sociedades: la primera sociedad, donde los salarios crecen rápidamente,
pero la economía crece más rápido y la brecha entre ricos y pobres se vuelve más grave, la segunda clase, donde los salarios y la economía se estancan y la brecha entre ricos y pobres se vuelve más grave. Ricos y pobres permanece sin cambios. ¿Cuál escogerás? La respuesta a esta pregunta también puede servir como respuesta a nuestra comprensión del crecimiento. El autor también da sus propias sugerencias en el libro sobre cómo mitigar el daño causado por el crecimiento, cómo aumentar los beneficios a los empleados, restaurar las monedas locales, proporcionar garantías de ingresos mínimos, etc. Pero él mismo admite que no existe una solución perfecta para estos problemas. La sociedad solo mejorará si cada grupo de personas e instituciones son conscientes de estos problemas y los optimizan de forma lenta y gradual. Este es el final de este programa. ¿Cuáles son sus diferentes opiniones al respecto? Bienvenido a dejar un mensaje para discutir con todos. Oye, si te gusta nuestro canal, suscríbete. Jaja, ¿recuerda que te gusta?